Hola, mi nombre es Daniela Andrea María Garay, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD de la carrera Administración de Empresas, segundo semestre. A continuación estaré dando a conocer el tema protestas estudiantiles correspondiente al curso Cultura Política dictado por el profesor Andrés Pedazo. Estaré resolviendo las distintas interrogantes a continuación. ¿Por qué considera que la temática escogida es pertinente? Si bien uno de los derechos fundamentales que tenemos los jóvenes y los niños es la educación, derecho al cual muchas veces se ha visto violentado e incluso no se ha visto cumplido en nuestra sociedad. Como estudiante me identifico en que siempre se deben cumplir mis derechos, educación gratuita, educación accesible, que pueda recibir una educación en un ambiente confortable, en una estructura digna para recibir y que mi integridad no se vea en peligro. Desde los comienzos de los tiempos en que la educación comenzó a surgir como pilar importante de la sociedad, también comenzaron con ella las protestas estudiantiles, las cuales fueron enfocadas en el cumplimiento de derechos de la educación. Fueron enfocadas también en el cumplimiento de aquellas estructuras políticas que surgían en los jóvenes. ¿Cómo relaciona el tema investigado con la participación política y la democracia en Colombia? Si bien Colombia ha tenido distintos personajes gubernamentales, los cuales se han enfocado en decir promesas correspondientes a la educación de los jóvenes y de los niños. Han indicado que quieren intervenir y quieren generalizar un aporte económico a las universidades públicas para que aquellos estudiantes de pocos recursos puedan acceder a ella. Sin embargo, la participación política desde los comienzos de que se escucha la educación en el medio de la sociedad colombiana, se entiende también que aquellas participaciones en los años anteriores fueron mínimas, es decir, no se contaba con una política que permitiera a los estudiantes ser escuchados. No se contaba con una política en que los jóvenes pudieran sentarse en una mesa de trabajo con los gobernantes tanto municipales como departamentales para escuchar sus inquietudes, para exponer aquellas cosas que se estaban presentando dentro de las instituciones educativas. A raíz de eso comienza a surgir las protestas estudiantiles que permitieron alzar la voz de los jóvenes, permitieron a que como estudiantes se pudiera indicar y se pudiera mostrar aquellas situaciones que estaban viviendo cada uno de ellos en las distintas instituciones educativas donde recibían sus clases. A partir de eso, el gobierno comienza a interesarse por cumplir los derechos de la educación de cada uno de los jóvenes. Por tanto, se crea una mesa en que los estudiantes puedan ser escuchados, pero también que se tengan en cuenta los proyectos que lleven a mejorar las instancias y las accesibilidades en las universidades en la actualidad. Colombia, en la actualidad, con el Estado y al mando del presidente Duque, se han presentado distintas marchas y protestas por situaciones que se han presentado internamente en el gobierno. Una de ellas es el poco recurso dispuesto para la educación de los estudiantes colombianos. Es decir, no se cuenta con un apoyo económico suficiente que pueda abastecer las necesidades correspondientes dentro de las instituciones educativas, tanto de secundaria como de superior. Sin embargo, a raíz de que la voz de los jóvenes sigue cada vez más aumentando, se crea una democracia en la que el joven, el estudiante, comienza a crear una política democrática dentro de la institución. Se crean líderes que sean la voz de los estudiantes dentro de las mesas de participación que se han podido mostrar en los diferentes municipios y departamentos. ¿Por qué seleccionó dicho espacio geográfico para la investigación? El espacio geográfico fue centrado en las ciudades de Medellín, Bogotá, Tunja, Cali y Santander en los años de 1929 y 1986. Dicho espacio geográfico fue
auge principal de aquellas manifestaciones generadas por los estudiantes, donde se pudo evidenciar aquella lucha en contra de la fuerza pública, donde muchos estudiantes lastimosamente perdieron la vida contra aquella batalla en que ellos buscaban que su derecho fuera cumplido, en donde buscaban que las escuelas públicas no fueran privatizadas, en que las generaciones venideras pudieran recibir una educación confortable, una educación accesible, una educación centrada en su derecho como personas profesionales, como personas que quieren superarse, pero sobre todo para el desarrollo educativo de nuestro país. A raíz de la época de 1929 y 1986, en el transcurso de esos años, no solamente se evidenciaron las luchas contra la fuerza pública, sino también hubieron desapariciones forzosas a los estudiantes. Las infraestructuras fueron totalmente destruidas. No se violentaba el derecho a la vida, no se tenía en cuenta a aquellos jóvenes que solo buscaban a que se escuchara su voz, sino que también en aquellas manifestaciones lastimosamente su vida era apagada. Con el golpe de Estado al gobierno de Rojas Pinilla, empezaron a suceder manifestaciones aún a nivel mayor, es decir, aún las ciudades en el país de Colombia fueron escuchadas, se unieron al clamor de estas ciudades como lo fueron Medellín, como fueron Bogotá, en donde los estudiantes decidieron a no callar, en lo que los estudiantes decidieron a que no hubiera más muertes entre ellos, sino que se luchara por sus derechos, por el cumplimiento de aquellas promesas que el gobierno realizaba, pero en sí no cumplía. ¿Cuál es el contexto histórico en el que se desencadena la temática del sector social escogido? Si bien entre los años 1929 y 1986 las luchas y las protestas estudiantiles fueron aumentando, debido a que el gobierno, en el caso de Rojas Pinilla, fue un dictador que buscaba a que no existiera como tal y no se cumpliera el derecho a la educación. Estaba en contra de la educación gratuita, en contra de la educación pública. Por tanto, se alzan los estudiantes a ser escuchados y es por eso que se desencadena el golpe de Estado de aquel gobernador en su tiempo. Para el día 25 de agosto de 1987, en Antioquia, es asesinado el profesor de salud pública Héctor Abad Gómez, debido a que se unió a las protestas estudiantiles, se unió a sus estudiantes para que fueran escuchados y que aquel derecho prevaleciera. En el 9 de junio de 1925 es asesinado el estudiante Gonzalo Bruno Páez, es decir, en Bogotá. Es decir, que no solamente surgió la muerte de estudiantes, sino también sucedieron la muerte y el asesinato de profesores que se unían a la marcha de aquellos jóvenes. En el 8 de junio de 1959 se creó la FED, la Federación de Estudiantes en Colombia, a raíz del asesinato del estudiante de medicina Uriel Gutiérrez, lo cual genera que los estudiantes ya no solo podían callar, ya no podían solamente protestar contra la fuerza pública, sino también que corrían con el riesgo de que sus vidas fueran apagadas en aquellos instantes. Este tiempo desencadena un tiempo de violencia, un tiempo en que no solamente se violentaba de forma física, sino con la integridad de los jóvenes. A raíz de esto, el docente Antonio María Larita González conoció aquella intención de los jóvenes y se unió, por tanto se crea la Unión Nacional de Estudiantes de Colombia, identificado con la sigla UNE, y la MOE, el Movimiento Obrero Estudiantil y Campesino. Esto a raíz de que no solamente los estudiantes eran violentados, sino que también se sufría una lucha en la sociedad, el cual presentaba guerrillas, el cual los jóvenes no solamente eran violentados con la fuerza pública, sino también que a raíz de eso hubieron desapariciones forzosas. Los campesinos eran desalojados de sus hogares, de sus tierras, y de que algunos estudiantes se unieron a aquellas revoluciones en contra de la fuerza pública. Para el 1963
se considera como un año en que las alzas de violencia fueron tan altas, en que el número de estudiantes caídos en las protestas estudiantiles fueron aumentando. Para el día 28 de mayo de 1969, la Universidad Nacional de Medellín fue atacada por la fuerza pública, la infraestructura de la universidad fue totalmente destruida, varios estudiantes fueron encarcelados, varios estudiantes fueron heridos debido a aquellas armas que utilizaron la fuerza pública para contrarrestar las marchas que estaban indicando. En aquel momento los estudiantes marchaban para que no se privatizara la universidad, porque había muchos estudiantes que no contaban con los recursos para poder seguir con sus carreras universitarias. En 1981 nuevamente los picos de violencia fueron aumentando, es decir, en esta época aquellas revoluciones, aquellas manifestaciones, aquellas protestas tomaron el paro y el cese de actividades, tomaron a que no fueran solamente los jóvenes quienes lucharan por sus derechos, sino que la sociedad civil se une a esta marcha, se une a esta lucha por el cumplimiento de los derechos fundamentales de la sociedad estipulados en la Constitución Política de Colombia. 1986 en Colombia se vive una gran masacre. El número de estudiantes caídos fue totalmente superior a los tiempos pasados. El número de profesores caídos en protestas fueron uno de los mayores en el pico de las manifestaciones durante esta época antes señalada como 1929-1986. ¿Qué población es afectada y quiénes son los actores relevantes del sector social investigado? Si bien directamente la población afectada somos nosotros los jóvenes, los estudiantes, aquellos que no solamente están en educación primaria, secundaria, sino también en universidades, aquellos jóvenes que tienen ganas de superarse, que quieren recibir una educación con calidad. ¿Quiénes son los actores relevantes del sector social e investigado? No solamente son los actores los estudiantes, sino que también causan ellos las directivas y organizaciones administrativas del Ministerio de Educación de Colombia. También el gobierno nacional, el gobierno municipal y departamental comienza a ser actor relevante, ya que ellos pueden realizar políticas, pueden escuchar la voz de nosotros los estudiantes al momento que se generan las protestas estudiantiles. Aquellos son actores relevantes que de una u otra forma afectan a este derecho fundamental. ¿Cuáles hechos históricos influyeron en el contexto donde se desarrolló el movimiento sector social que está documentando? Luego de 1928, pasada la masacre de las bananeras, fueron creadas políticas y normas correspondientes a la educación, tanto así que aquellas políticas generadas en aquel tiempo realizaron inconformidad y comenzaron a tener cierto confrontamiento en los jóvenes en aquella época. Dado eso, correspondiente al gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, en aquellos decretos que postulaba, iba en contra de los deseos y peticiones que indicaban los jóvenes de las instituciones educativas en la actualidad. Es decir, a momento en que se crean políticas y normas que vayan en contra de aquellas peticiones y aquellas expectativas que esperan los jóvenes, es cuando comienzan a realizarse aquellas protestas y marchas estudiantiles. En aquellos fueron paros, cese de actividades, donde, repito nuevamente, se vivieron lastimosamente pérdidas humanas, donde los estudiantes dejaron sus actividades estudiantiles para que su voz fuera escuchada, para que su derecho a la educación fuera preservado. Y de ahí se crean las marchas estudiantiles, los paros estudiantiles, la marcha de profesores, las marchas y protestas estudiantiles, no solamente en el nivel universitario, sino también en el nivel de educación básica primaria. Si bien en la actualidad aún se viven las protestas estudiantiles, tanto en el gobierno actual, que es el presidente Duque, varios estudiantes han mostrado su inconformidad e inclusive dando énfasis en las universidades, ya que se busca en que algunas universidades pasen de públicas a privadas,
en que no se crea un fondo de dinero, un monto de dinero que pueda pues suplir a las necesidades que están presentando las universidades, enfocados pues en la infraestructura, en el